Pastor, y muchos Impresionante. líderes y predicadores dicen que los profetas se acabaron con Juan, Ujú. que por eso ya Elena no podía seguir. Después de Juan en la Biblia, ¿hubieron más profetas Claro que sí, ese argumento es, en primer lugar, es pobre de quienes lo esgrimen, y es parte de un analfabetismo religioso. ya estamos claros que sí, que Elena es profeta, que Elena que está bíblicamente sustentado, Respaldado. respaldado, Ujú. pero se dice que los escritos de ella son la luz menor y que la Biblia es la luz mayor y que la Biblia tiene que estar por encima de lo que ella escribió. Jesús es la luz mayor. La luz menor son los profetas y no tiene que ver con un grado de revelación, porque decir que un profeta es más importante que el otro, que los profetas que están en la Biblia son más, porque el viaje al cielo conocemos por la revelación que dura 7 días. Y no importa el día que usted comience el viaje, habrá un sábado en el medio. Amén. Pero en el mismo cielo, en los 1000 años, ¿se guardará el sábado? Bueno, la palabra de Dios declara. También se dice que la iglesia adventista cree que Estados Unidos va a ser el poder político de los últimos tiempos. Es el poder político de los últimos días. Es la Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Seamos Sabios. Únete a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Seamos Sabios. También nos puedes encontrar en TikTok como Seamos Sabios 1. Activa la campana de notificaciones en nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de estos contenidos interesantes que pueden ser de mucha bendición y edificación para ti y los demás. Así que Leo, cuéntanos, ¿qué tenemos para ¿Qué hoy? tal, amigos? Hoy estamos sumamente contentos de estar aquí en tu podcast Seamos Sabios. Si tú estás pensando quitar el canal e irte a ver otra cosa, sé sabio, devuélvete y piensa. Piénsalo. Hoy tenemos un contenido muy especial en nuestro segmento Sé Sabio. Hoy queremos que usted sea sabio, que usted se devuelva, que piense y se quede ahí, porque hoy tenemos un tema titulado Cosas que creen la iglesia adventista que no cree nadie más, Ninguna otra ninguna otra. Y denominación. para eso nosotros tenemos un invitado muy especial, un pastor muy querido por nosotros que viene desde la tierra de Quisqueya la Bella, nuestra tierra de República Dominicana, Así es. de la Unión Dominicana de los Adventistas. Tenemos por aquí al pastor Mario Rondón. Bienvenido, ministro. Pastor, bienvenido. Amén, amén. Gracias, gracias y un saludo para todos los hermanos y amigos. Es un placer poder compartir con ustedes aquí, con la esperanza de que en el trayecto y al final seamos sabios. Amén. Pastor, le agradecemos que usted esté con nosotros. Yo le decía al pastor anoche, pastor, nosotros somos bendecidos de que usted haya venido desde Detroit hacia acá a grabar. A grabar con nosotros. exclusiva. Tremendo. Yo le dije desde anticipadamente, usted nos quiere mucho, porque Así es. venir de allá tiene que haber algún amor por nosotros y por el Evangelio. Así mismo. Pastor, tenemos preguntas interesantes, cosas que nosotros creemos y queremos saber por qué nosotros lo creemos, si hay algún fundamento en la Biblia para nosotros creer. Tenemos muchas preguntas que nosotros nos hemos hecho, que algunas personas también se han hecho. Vamos a comenzar con algunas de esas preguntas. Heber tiene la primera pregunta Amén. acerca de esas cosas que nosotros realmente creemos. Un placer de verdad, Mario, tenerte con nosotros. Amén. Estamos muy alegres. Yo pienso, verdad, que todo Arlington que va a ver este video, al verte se va a poner contento porque de verdad eres muy querido, Gloria a no Dios. solamente aquí en Arlington, sino que en todo el planeta, ¿verdad? Gloria a Porque Dios. también nos están viendo desde Honduras. Un saludo a las personas de Honduras, de verdad. Pero bien, vamos a comenzar con las preguntas. Mira, una de las preguntas que más nos han pedido es ¿por qué la iglesia adventista cree en el linaje de White? Y si bíblicamente tú puedes decirnos si es profeta de verdad. Muy bien, muy buena pregunta. Nosotros creemos como adventistas del séptimo día en el ministerio profético de Elena White, así como creemos en el ministerio profético de Samuel,
de Elías, de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Juan el Bautista, de Juan el teólogo, el revelador, allí el que recibe en el libro del Apocalipsis esas impresionantes revelaciones, y lo creemos basado en la Biblia. Lo primero es que la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis presenta las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin, del remanente, como le llamamos, porque es el resto que queda para el final de lo que ha sido la iglesia de Dios a través de la historia. Dios tiene un pueblo que en la antigüedad era una nación, ahora es una iglesia. Y entonces es interesante ver cómo las características que se presentan en Apocalipsis 12:17 son que ese pueblo guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesucristo. Y esta expresión, el testimonio de Jesucristo, no tenemos que especular con relación a ella, porque la misma Biblia es su intérprete. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, es el espíritu de la profecía. Juntamente con esto, tenemos una línea profética que es la que nos da una base firme en la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Dios siempre que dio una profecía de tiempo, dio un profeta precursor al que le dio la profecía de tiempo. Ese profeta no estaría en la tierra para ver el cumplimiento, y entonces cuando la profecía estuviera por cumplirse, Dios levantaba otro profeta que es conocido como el profeta del destino de esa profecía. Ahora entenderán por qué hay un libro por allí que se llama Elena White, Profeta del Destino. Van a entender esa parte Sí. también, los amigos y hermanos. Y es que cuando llega el momento de cumplirse la profecía de tiempo, entonces Dios levanta a ese profeta del destino que ve el cumplimiento de la profecía, que anuncia juicio y que guía la salida del remanente. Mírenlo rápidamente. El primero que vemos en esa característica es Abraham. Y Abraham era profeta, porque recordamos el episodio con Abimelech cuando se llevó a Sara para su casa, para el palacio, y Dios le dice, eres hombre muerto porque esa mujer tiene su marido. Y le dice a Abimelech, pero Señor, yo no lo sabía, lo hice con limpio corazón, él me dijo que era su hermana. Y entonces Dios le dice, sí, es cierto, también sé eso, así que devuélvele su mujer y él orará por ti porque él es profeta. O sea, no es solo es profeta, es de los pocos que el mismo Dios dice que es profeta, Abraham. ¿Qué profecía de tiempo recibió Abraham? La profecía de los 430 años o 400 años que aparece allí en Génesis capítulo 15 del 13 al 17. Dios le dice, ten por cierto que tu descendencia será esclava en tierra ajena, van a servir allí, pero después en la cuarta generación yo lo voy a traer. Hay una profecía de 430 años de que la descendencia iba a salir de la esclavitud en Egipto. Pero Sí. Dios le dice en el mismo capítulo, allí le dice, pero tú irás en paz y serás sepultado. O sea, tú no vas a vivir tantos años. Pero cuando llegue el tiempo yo voy a libertar al pueblo. Como Abraham no iba a estar vivo cuando se cumplieron los 430 años en Egipto, ¿a quién Dios levantó para que viera el cumplimiento de esa profecía, sacara al remanente y anunciara juicio sobre Egipto? ¿A quién levantó? A A un profeta. Moisés. Y dice la palabra en el capítulo 12 del Éxodo que el mismo día que se cumplieron los 430 años, en el reloj profético de Dios la cosa ni se adelanta ni se atrasa. Ocurren de manera precisa, con una precisión matemática increíble. Así que Moisés vio el cumplimiento de la profecía de tiempo, el final, fue el profeta del destino de esa profecía, guió la salida del remanente desde Egipto y anunció juicio en las plagas que cayeron. Eso se repite con Jeremías. Jeremías 25, 11 y 12 recibe la profecía de los 70 años que duraría cautiva Jerusalén en Babilonia, 70 años. Pero Jeremías ya estaba entrado en edad. Jeremías no iba a ver el cumplimiento final de eso en Babilonia. Cuando se cumplen los 70 años, ¿quién está en Babilonia? El profeta Daniel. Y dice Daniel en Daniel 9, 1 y 2 que cuando se cumplieron los 70 años y él lo vio como lo dijo Dios a través de Jeremías, entonces él comenzó a movilizar y a orar para que Dios entonces pudiera allí dar libertad al pueblo. Así que Daniel ve el cumplimiento de la profecía de tiempo que anunció Jeremías, es quien guía la salida del remanente, porque cuando llega Ciro, él demuestra que Dios, 150 años antes de que naciera Ciro, ya lo mencionaba por nombre como el libertador del pueblo, y fue Daniel que anunció juicio en la noche de Belsasar, con la mano cuando se apareció allí, escribió en la pared. Pero ahora,
Daniel no solo fue profeta del destino de una profecía de tiempo, Daniel dio dos profecías de tiempo, recibió dos profecías de tiempo, las 70 semanas de años y los 2300 años. Lo que le indica lo siguiente, Daniel no iba a estar vivo cuando pasaran 490 años, que son las 70 semanas de años. Ujú. Así que cuando se cumplieron las 70 semanas de años, cuando estaban por cumplirse, Dios levantó un profeta, porque ya Daniel no estaba, levantó a Juan el Bautista. Por eso la predicación de Juan y Jesús decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? La profecía de tiempo, de las 70 semanas de años. ¿Y qué vio Juan? Juan vio el cumplimiento de la venida del Mesías que estaba en esa profecía, guió al remanente, los primeros discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan el Bautista, a él salía toda Judea y toda Jerusalén, dice la Biblia, y anunció juicio. Le dijo a los judíos, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Pero falta una profecía de tiempo y con esa termino la respuesta a esa pregunta, que es tan extensa porque necesita tener un fundamento bíblico. La profecía de los 2300 días. Daniel tampoco iba a estar vivo cuando pasaran 2300 años. Al final de los 300 años, bíblicamente hablando, Dios tenía que levantar, ¿qué cosa? Un 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 profeta. 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 Es bíblico. Siempre al final de una profecía Dios levantaba un profeta. Y Dios levanta en 1844, lo interesante es que cuando se cumplen los 2300 años, Dios llama primero a Hassenfoss, quien se asusta con la visión que Dios le da al principio y se niega. Llama también a William Foy, se niega y Dios decide llamar a una débil entre las débiles, a una jovencita, adolescente, 17 años apenas, tenía en 1844, que no había terminado el tercer grado, apenas 2 años de educación formal, y Dios decide utilizarla como instrumento y su ministerio profético, que duró aproximadamente unos 70 años, en los cuales recibió más de 2000 visiones, escribió más de 100.000 páginas. Todavía es un testimonio de lo que el Espíritu Santo puede hacer con un instrumento débil humanamente hablando, pero poderoso en las manos del Señor. Y Elena White vio el cumplimiento de la profecía en los 2300 días, anunció juicio, desde entonces predicamos que la hora de su juicio ha Ha venido, llegado. basado en la Biblia, en el mensaje de los tres ángeles, y guió la salida del remanente. Así que miren la conexión que tiene el profeta con el remanente, con la salida del remanente. Así que por eso es algo bíblico el hecho de que Dios tenía que levantar un profeta, tanto por lo que dice Apocalipsis como por el recuento que acabo de hacer en la Biblia, que es una constante. Cada vez que Dios da una profecía de tiempo, al inicio se la da a un profeta precursor y al final de la misma tiene que levantar un profeta que es el que guía al remanente. Pastor, y muchos Impresionante. líderes y predicadores dicen que los profetas se acabaron con Juan, Ujú. que por eso ya Elena no podía seguir. Después de Juan en la Biblia, ¿hubieron más profetas Claro que o- sí, ese argumento es, en primer lugar, es pobre de quienes lo esgrimen, y es parte de un analfabetismo religioso. Hay gente que pueden ser intelectuales en otras áreas, pero en lo espiritual son analfabetos, porque la misma Biblia contiene muchísimos profetas después de Juan el Bautista. Ahí está el profeta Gabo, por ejemplo, que lo menciona el libro de Hechos, que de manera gráfica, con un drama allí, le da una profecía a Pablo y le dice, si vas a Roma, si vas a Jerusalén, esto es lo que van a hacer, te enviarán a Roma y esto es lo que va a suceder. O sea, le anticipa todo lo que va a ocurrir. El profeta Agabo lo menciona así mismo como profeta. Y después vemos también a las 4 hijas de Felipe, en el libro de Hechos también, que eran profetisas también. Así que hay profetas y profetisas después de Juan, aún antes de cerrarse el canon bíblico. Y la misma Biblia es la que anticipa para el tiempo del fin cómo el Señor pues derramaría su espíritu y los hijos profetizarían y todo eso. O sea, el cumplimiento de la profecía es lo que vemos también en el tiempo del fin en el pueblo de Dios. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él dice en el libro del profeta Amós que nada hará Jehová el Señor sin que antes anuncie su secreto a sus siervos, los profetas. profetas? Y eso es lo que se nos ha transmitido, esos secretos que Dios revela a través de los profetas. Y es lo que a muchos no les gusta. Ok. Ujú. Hay una incertidumbre y esta es la siguiente pregunta. Ya estamos claros que sí, que Elena es profeta, que Elena que está bíblicamente sustentado, Respaldado. respaldado, Ujú. pero se dice que los escritos de ella son la luz menor y que la Biblia es la luz mayor y que la Biblia tiene que estar por encima de lo que ella escribió. ¿Qué tal
cree usted y dice la Biblia acerca de eso? El espíritu de profecía y la Biblia, ¿cuál está por encima del otro? ¿Y cuál es la luz menor o la luz mayor de los dos? ¿O es diferente el término? ¿Hay confusión en ese asunto? Muy buena pregunta. Y déjame decirte, voy a comenzar por lo de luz mayor y luz menor. La luz mayor es Cristo, el que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Así inicia el Evangelio de Juan, que lo estamos estudiando en la guía de estudio de escuela sabática de este trimestre. Trimestre. Y de manera interesante, Jesús es la luz mayor. Él mismo decía, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz mayor. La luz menor son los profetas. Cada profeta es luz menor porque guía a la luz mayor que es Cristo. En eso el profeta valida que realmente es un profeta de Dios porque guía a Cristo, no guía hacia Él. Por eso Jesús dijo de Juan el Bautista en Juan capítulo 5, Él dice, Juan era antorcha que alumbraba el lugar oscuro y vosotros quisisteis regocijaros un poco a su luz. Juan era antorcha. ¿Qué es una antorcha comparada con la luz mayor? Una luz menor. Una antorcha es apenas una luz Pequeña. menor. Entonces Jesús estaba diciendo, Juan el Bautista, que era profeta, es una luz menor y no tiene que ver con un grado de revelación, porque decir que un profeta es más importante que el otro, que los profetas que están en la Biblia son más importantes que el profeta que Dios levanta en el tiempo del fin, decir que un profeta es más importante es decir que hay algún grado de inspiración, que aquellos tuvieron un grado mayor de inspiración, estos tuvieron un grado menor de inspiración. Todos los profetas tienen el mismo grado de inspiración. Fue el Espíritu Santo y su palabra es autorizada. Su palabra es autorizada. Ahora, ningún profeta que pretenda hacerlo puede hablar en nombre de Dios y contradecir lo que ya Dios había dicho a través de los profetas anteriores. Entonces, en ese sentido, nosotros como adventistas del séptimo día, como cristianos bíblicos, nosotros validamos a un profeta por lo que ya está revelado. O sea, nosotros utilizamos la Biblia para validar cualquiera que venga como profeta. Porque ¿cómo se determina si viene de Dios? Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Esto está haciendo referencia a la escritura. Entonces nosotros vamos a la escritura a ver eso. No es el profeta que aparece el que dice lo que está bien de la Biblia. No. Y eso es interesante porque en el Islam y en el mundo, por ejemplo, de los mormones, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como se llaman, pues ellos tienen un concepto diferente. Ellos creen que el profeta que aparece de último es el que decide qué está bien de lo que ya estaba antes. Wow. Por eso el profeta del mundo mormón le dice, no, la Biblia y eso no tiene mucha validez para nosotros, ahora es el libro del mormón. ¿Ves? Ok. Y en el mundo musulmán, Mahoma dice, Mahoma dijo que estaba bien de la Biblia, que estaba mal, pero Mahoma es que define lo que está bien o lo que está mal. El último profeta es el que valida lo que... Lo que está a- bien y lo que está mal. Así cualquiera puede pretender ser Sí, profeta y venir a inventarse cualquier Exacto. cosa. No sí. hay una base sólida. Ahora, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque cualquiera que pretenda ser profeta lo probamos por lo que está en la escritura. Él tiene que estar acorde con lo que dice la escritura. ¿Ves? Porque no es él el que decide lo que estuvo bien en la revelación, no, la revelación dice si él está bien. Sí, Y ahora, eso no significa, y quiero acotar este punto porque sé que muchas veces existe esa confusión, eso no significa que el profeta que aparece va a repetir todo lo que dijeron los demás profetas, que va a ser un papagayo Un repitiendo papagayo. todo. No, 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 no. No es que va a venir a repetir porque alguna esencia tiene que tener el profeta. O sea, para algo Dios lo levanta. Por eso Daniel no repetía lo que decía Ezequiel. Jeremías no repetía lo que decía Isaías. Cada profeta venía y hacía su aporte. Ahora, sus aportes no podían estar en contradicción con lo que ya estaba revelado por los profetas anteriores. Y Elena White en nada contradice lo que ya está revelado por los demás profetas, pero sí tiene aporte interesantísimo. Por algo Dios levantó un profeta en el tiempo del fin. Bueno, también se dice que Elena, todo lo que escribió es para supuestamente enseñarnos lo que la Biblia dice que nosotros no entendemos. Esa es la manera que muchos la ven. O Sí, sea, todo profeta va a utilizar lo que ya está revelado para tratar de instruir al pueblo. Por ejemplo, se levantaba el profeta Elías y hacía que el pueblo volviera a los mandamientos de Dios, a la Torá, a lo que había revelado Moisés. O sea, no, Elías aparece y Elías está diciendo, pero vuelvan a lo que Moisés escribió. Ve, o sea, él está dando eso, pero Elías reveló cosas que Moisés no la dijo. Fue Elías que dijo, van a pasar 3 años y medio sin que caiga agua.
Y eso va a ser un juicio por los pecados de Jezabel, de Acab, de Israel. O sea, él tuvo un ministerio que desempeñar, aunque utilizó lo que ya estaba revelado. Entonces, aunque Elena White, pues como profeta nos manda la Biblia, resalta la Biblia, y eso es uno de los puntales que dice que es una profeta verdadera. Uno de ellos, de los tantos que se pueden demostrar con la misma Biblia. Pero ella también tiene aportes, tiene luz que darnos para este tiempo del fin. Luz que es luz adicional, pero que no contradice la que ya está revelada. Exacto, porque decimos que ella solamente comenta, o sea, que No, no es una comentarista bíblica, no, 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 Exacto. no. Aunque sí resalta la Biblia y nos manda continuamente a la Biblia y dice que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Y todas nuestras doctrinas, incluyendo el espíritu de profecía, salen de la Biblia. Amén. Estas preguntas están buenísimas, ¿verdad? Exacto. Sí, pastor, en la Biblia nos menciona dos tipos de resurrección, pero los adventistas creen en una resurrección especial. ¿Cuál podría ser esa resurrección? Sí, déjame decirte, existen dos grandes resurrecciones, Sí, dos grandes, pero no significa que son las únicas. ok, Esas dos grandes son a las que Jesús hace referencia en Juan 5, 28 y 29, cuando dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y unos saldrán para vida eterna y otro para confusión perpetua. O sea, hay una de condenación y una de vida eterna. Dos grandes resurrecciones. Pero siempre ha habido resurrección parcial. sí, Cuando Moisés resucitó, no resucitó todo el mundo. Esa fue una resurrección parcial, cuando el arcángel Miguel luchó con el diablo por el cuerpo de Moisés, cuando vino a resucitarlo, porque el arcángel es el que resucita. Por eso cuando Jesús venga, viene con voz de arcángel. Arcángel. No, porque el arcángel es el que resucita. Así que también hubo una resurrección parcial cuando Jesús resucitó. Y un grupo de santos que habían dormido, dice la palabra, se levantaron de los sepulcros y dieron testimonio de la resurrección de él y ascendieron con Cristo. Luego dice la palabra que subiendo a lo alto llevó consigo los cautivos, los que habían estado en la cautividad de la muerte, Jesús lo llevó como los trofeos de su resurrección, como un anticipo, como las primicias, es el término que usa Pablo, las primicias de los que van a llegar un día ya. O sea, el término de resurrección parcial no es nuevo. Han habido resurrecciones parciales y entonces la Biblia se apresura a indicar que en el tiempo del fin y específicamente durante el tiempo de angustia, atención, es en ese marco temporal, no en otro, Sí, habrá una resurrección parcial. Los textos que respaldan eso están en Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese levantarse Miguel, si leemos en el capítulo 11, que precede el capítulo 12 allí de Daniel, dice continuamente, se levantará un rey en Persia, se levantará otro rey allí, se levantará el rey del sur, el rey del norte. Levantarse cuando asumían el reino. Entonces, cuando dice que se levantará Miguel, es cuando Jesús cese su intercesión en el santuario y asuma como rey. O sea, en el momento cuando termine la gracia, cuando Él deje de interceder, cuando entonces ocurra un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, que Jesús lo recalque y dice, si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. sí, Entonces, en ese tiempo de angustia dice, y muchos, atención, muchos, no una resurrección total, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y unos para confusión perpetua. O sea, hay una resurrección de un grupo donde habrán salvos y perdidos. ¿Quiénes son esos perdidos primero que se van a levantar allí? Cuando Jesús estaba en el tribunal, que el sumo sacerdote lo conjuró y le dijo, te conjuro por el Dios vivo que nos diga si tú eres el Cristo, le dijo, si tú lo has dicho. Y desde ahora le digo que ustedes van a ver al Hijo del Hombre cuando venga con poder y gloria en las nubes del cielo. Pero ellos ya se murieron. Para poder ver a Jesús cuando venga tienen que levantarse. Ellos se van a levantar en la resurrección parcial, como le conocemos, porque es la Biblia la que dice que ellos se van a levantar en el tiempo de angustia. Y es Jesús que dice que ellos le van a ver y se van a lamentar. Y es Apocalipsis 1:7 que dice que viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron. Traspasaron. Esa gente a la que Jesús le estaba diciendo, ustedes van a ver al Hijo del Hombre, sí, van a estar con vida cuando Cristo venga, pero ahora están muertos. Para verlo tienen que resucitar. Así que tendrán una resurrección parcial. O parcial. sea, se van a levantar por un momento, pero dice Daniel que en ese tiempo de angustia hay un grupo de santos que se van a levantar. ¿Quiénes son? Apocalipsis tiene la respuesta en Apocalipsis 14:13, cuando después que comienza a predicarse el mensaje del tercer ángel, y eso es en 1844 hacia acá, dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor.
Descansarán de su trabajo, pero sus obras con ellos siguen. Yo le hago una pregunta. ¿Todos los que han muerto en Cristo desde Abel no son bienaventurados? Sí. Sí. ¿Qué Sí. tienen los que de ahí en adelante, después de 1844 para acá? Que es que van a participar de esa resurrección especial. Dios valora tanto su remanente en el tiempo del fin, que hasta los que mueran de ese remanente no van a esperar que suene la trompeta, tienen una resurrección especial o parcial. Amén. Wow, Y amén. eso es respaldado por la Biblia, como se lo acabo de mostrar. Ok. Oye, excelente, excelente, de verdad. Wow, impresionante la Biblia. Impresionante. Gloria a De Dios. verdad que Dios no se equivoca, la Biblia es algo poderoso. Exacto. Pero pastor, hay una pregunta también. eh, ¿Alguna persona que entra al cielo alguna vez que no ha guardado el sábado, podrá entrar al cielo aunque no guarde el sábado? Bueno, esa pregunta es interesante y habría que hacer como eh, una ampliación de la misma pregunta, porque hay muchas personas que están selladas para vida eterna, que nunca guardaron, por ejemplo, un sábado porque esa luz no le llegó. Y la Biblia dice en Hechos 17:30, perdón, en Hechos 17:30 dice que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Eso es buena noticia, porque muchos de nosotros fallamos en cosas cuando no sabíamos. Ujú. Dios lo pasa por alto, no condena por eso. Pero el pecado está en el que sabiendo hacer lo bueno, no No lo lo hace. hace. Entonces, hay gente que nunca le llegó la luz, pero que anduvo en toda la luz que recibió y Dios obrará en su favor. Están sellados para vida eterna. Quizás la región o la época donde vivieron no llegó, no le llegó esa luz. Le voy a mencionar un ejemplo de alguien que creemos que está sellado para vida eterna. Martín Lutero. Y Martín Lutero nunca recibió esa luz. La que era más importante para su tiempo, que era la justificación por la fe, esa él la destacó, pero no llegó a descubrir toda la luz. Cada reformador, ustedes vieron que uno para Zwingli una, Calvino Sí. Sí, otra, Wycliffe lo de la sí, palabra, cada uno fue descubriendo un punto de verdad, pero hasta que no llegó 1844, que se cumplió la profecía de los 2300 años, no se llegó a la plena luz. ¿Por qué? Porque cuando el poder del cuerno pequeño, la iglesia romana está pisoteando la verdad y Daniel en visión lo está mirando, pregunta, ¿y hasta cuándo durará la visión? ¿Hasta cuándo van a pisotear la verdad y todo el santuario va a ser entregado? Dice, hasta 2300 años. Después de eso el santuario será restaurado. Las verdades serían restauradas. Por eso hasta que no llegó 1844 y Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, no se descubrió esa verdad que está en el lugar santísimo, que es la santa ley de Dios, con el sábado especialmente, que había sido abandonado durante toda la Edad Media. Entonces ese mandamiento se sigue proclamando, es parte del mensaje final y por eso el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo antes de que llegue el fin, porque cada persona tiene que tener la oportunidad, pero han seguido muriendo personas que han estado sinceramente equivocadas posiblemente, pero no tienen una ignorancia voluntaria y Dios no se lo tomará en cuenta. Sin embargo, cuando vayamos de aquí para el cielo, esa es otra historia, porque el viaje al cielo conocemos por la revelación que dura 7 días. Y no importa el día que usted comience el viaje, habrá un sábado en el medio. Amén. Habrá antes, durante, ahí, habrá un sábado al principio, al final o en el medio, un sábado. Y que no lo vamos a guardar solo ese sábado. Amén. Los 7 días, porque no vamos a trabajar en el aire. Pero ese será uno de ellos. Así que Amén. tendrán esa experiencia antes de entrar al cielo. Gloria a O Dios. sea que ya amén. sabemos, nadie va a entrar al cielo sin guardar un sábado porque en el camino lo vamos a guardar. Los que no lo hayan Sí, guardado. Exactamente. Y que los no que va- no lo guardaron correctamente, ahí lo podrán ahí va a guardar. aprender. Exactamente. Pastor, entonces, ok, para entrar al cielo, pero en el mismo cielo, en los 1000 años, ¿se guardará el sábado? Bueno, la palabra de Dios declara que los mandamientos de Jehová son eternos. Y si son eternos, no hay una época cuando no se vayan a guardar. Imagínate que nosotros somos parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios aquí en la tierra y que entonces lleguemos al cielo a desobedecerlo. Wow. ¿Te cuadra eso? No cuadra, No no. cuadra, no La ley es cuadra. eterna. No cuadra. Y si nosotros adoramos a Dios aquí en una forma tan especial, particular y exclusiva, en ese séptimo día donde no lo mezclamos con ningún negocio, en el cielo, donde está ese espíritu de adoración, seguro que los mandamientos los vamos a estar guardando, incluyendo ese también. Amén. Hay personas que tú la verás buscando conjetura, pero eso es más especulación que otra cosa. La palabra de Dios declara que aún en la tierra nueva, de mes en mes y de sábado en sábado, iremos a adorar delante del Señor. Amén. Pastor, sabe que yo recuerdo
hace 6 años atrás, cuando yo decidí entregar mi vida a Cristo y llamé a algunos de mis familiares y amigos para comentarles sobre mi decisión. Y cuando me dijeron, oh, sí, qué bien, muchas felicidades. Pero cuando yo mencioné que era adventista, ahí como que la cosa se cambió. Ujú. Entonces recuerdo que me hicieron este comentario que fue, no, porque ustedes los adventistas son muy estrictos en su comida, es una cosa, o algo muy exagerado. ¿Por qué los adventistas creemos que no todo tipo de carne se pueden comer? Muy bien, muy importante la pregunta. Y voy a ir primero a la primera parte que tú Sí, mencionabas. Eso, por esa experiencia pasa casi toda persona que acepta la verdad, que entre familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, ocurre esa reacción. sí, Le dice, me convertí. Y sí, si tú le dices bautista, metodista, presbiteriano, evangélico, cualquiera de esas denominaciones, dice, ay, qué bien. ¿Sabes por qué ellos dicen qué bien? sí, Porque ellos saben que eso todo es lo mismo. Sí. Es por eso que ellos dicen así. Pero cuando tú le dices que es adventista, reacciona. sí, Porque ellos, inconsciente o conscientemente, ellos saben que el adventismo no es lo mismo. No es una religión por decir que se sigue una religión. Es por seguir los preceptos de la palabra. Los preceptos de la palabra. La religión en la Biblia no es una religión popular. Es una religión que siempre va en contra de la corriente. Es una religión que no es aplaudida por el populacho. No es una religión popular. Va en contra de la corriente, pero Dios siempre está de su lado. Amén. Eso siempre ha ocurrido. Por eso no es extraño esa reacción, pero eso valida más la sí, verdad. Ahora, nosotros como adventistas consideramos que no todo se debe comer porque es la Biblia que lo enseña. Entonces, como cristianos bíblicos, nosotros aceptamos lo que dice la palabra. El Señor, el creador de todo, el que conoce todo mejor que nosotros, el que conoce la composición incluso de los organismos antes de que la microbiología apareciera y se desarrollara, Él nos dio consejos claros con relación al cuidado de la salud y nos ha dicho qué animales son limpios y cuáles animales son sucios. Pero eso no aparece con Moisés, como algunos creen, que dice, eso fue para los judíos, eso no aparece con Moisés. No existía un judío cuando Dios le dijo a Noé que entrara 7 parejas limpias al arca y una inmunda. Y no existía ni un judío, ni un ruso, ni un chino, ni un americano. No existía ninguna nacionalidad para ese entonces, existía la humanidad. Y ya Dios le hizo clara diferencia entre lo que era sucio, lo que era inmundo, y lo que era limpio. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no podemos echarle de todo. No podemos dejar, por ejemplo, carnes como la de puerco, o cerdo, chancho, marrano, cochino, todos los Ratón. nombres hacen alusión a lo mismo. No sí. podemos dejarlo cuando el médico nos detecta un problema y nos dice de salud y nos dice, mire, no coma esto, no usa esto, y en la lista pone la carne de puerco. Y hay gente que entonces esperan que un médico se lo diga cuando ya tienen un daño letal. Yo prefiero Ujú. creerle a Dios porque Él sabe Gloria más al que el Señor. Amén, médico. amén. Y además, la voluntad de Dios es que seamos preventivos, porque como dicen en el mundo, después que el palo está dado, ni Ya. Dios lo quita. Oye, pastor, otra pregunta. Sabemos que los adventistas guardamos el sábado, pero algunas veces, ¿verdad? Algunas personas dicen, oh, pareció una emergencia y y compran cualquier, sea comida, cualquier otra situación, gasolina, lo que sea. ¿Cómo debemos de guardar el sábado? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Si la Biblia dice que todo lo que hubieres de hacer, hacedlo el viernes, el día de preparación. Todo lo que tú hayas de preparar, porque para eso tenemos 6 días. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será reposo para Jehová. Entonces, todo lo que nosotros debemos hacer y preparar debe ser en esos 6 días. Lo que quede, el sexto día debe completarse. No se debe dejar todo para el sexto día, para el día de preparación, porque si tú lo dejas todo para ese día, te va a llegar el sábado en la puesta de sol, tú todavía resolviendo cosas. Y el enemigo es muy astuto, complicándolo todo ese día. Ahí es que Sí. uno se da cuenta que él no quiere que se guarde, porque uno ve cómo todo ocurre. Es normal para los que usan, por ejemplo, en los países que se usa cilindro de gas es normal Sí, que se le vaya un viernes. Sí, es normal. Es sí, normal que ese día se compliquen las cosas así porque hay es. un enemigo que está vil, que Sí, no quiere que uno le obedezca al Señor como se debe, que tú no tengas la bendición del sábado. Entonces, cuando hablamos de emergencia, como tú dices, hay que ver si son reales emergencias. Porque si algo que tú te descuidaste y por tu descuido no lo hiciste, pero si es una real emergencia, una persona se enfermó y hay que salir a llevarla, hay que salir a comprarle algún medicamento o hasta algún alimento que es el único que pueda comer.
porque es posible que ocurra eso, que de repente esté esa emergencia, la persona necesite que se le prepare algo, no están esos preparativos, porque nadie planificó que se iba a enfermar esa persona, y se busca, se compra, porque todo depende. Entonces Dios mira es realmente si tú te descuidaste, si fue que se te olvidó, de paso, la inspiración dice que el olvido es pecado. Atención, Ay, así ay, que ay. cuidado con Wow. eso. Ey. Atención, Así ojo. que la Biblia entonces nos dice que todo lo que debemos prepararlo el viernes. Me gusta mucho cómo tantas personas guardadoras del sábado preparan sus alimentos el viernes y cómo han descubierto técnicas, Sí, incluso hasta para que todo esté caliente en campos. Yo he estado en campos profundos sí, donde no tienen un lugar para refrigerar alimentos ni nada, ni un microondas para nada de eso. nada de eso. Y cómo cuando van y sacan el almuerzo después del culto, que llegamos a la casa, está todavía botando humo. Ellos tienen una Wow, técnica que de sí, paso mi esposa, Rebeca, cuando da algunas charlas o temas que tienen que ver como cómo guardar el sábado, ayudando a la hermandad, a los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que quieren cada vez mejorar más, ella sí, le enseña una técnica de cómo guardarla y que se conserve caliente, sin tener empaques térmicos de eso que hay sí, ahora y todo sí. eso. O sea, el que quiere hacer la voluntad de Dios, Pero, siempre buscará una ¿cuál es forma de esa técnica? hacerlo. ¿Cuál es? Yo dejaría que ella lo explique, Ah, porque Sí, ella es la experta en eso, pero son tres cosas que se utilizan para hacer la envoltura ok. sí. y el lugar donde se guarda, que ahí se conserva caliente. Y eso lo tiene personas desde el campo más profundo hasta la ciudad más sofisticada. Así que, Wow. Pastor, siguiendo esa rama, ujú, la Biblia también que dice acerca o consejo suyo personal ujú. de las reuniones en sábado, juntas en sábado y todo, cómo cargan el sábado. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, lo ideal del sábado son dos cosas: la adoración a Dios, el estudio de la palabra y el salir a compartir con otros que no conocen la verdad, visitar a los enfermos. La lista debiera comenzar por ahí en la tarde, con los hermanos que no pudieron asistir, Ok. ir a ver por qué no llegaron. Algunos están enfermos, otros quizás desanimados, ir a visitarlo. Esa visita es importante. Perdón, también llevar alimentos o ropa a personas que lo necesiten, que estén en las calles, en lugares donde haya necesidad. Imagínate lo que ocurre cuando hay iglesias que hacen eso. Ujú. Todos los sábados salen a llevar alimentos o algo para los necesitados. A veces le llevan alimentos listos ya. Gente que no tiene la posibilidad ni de cocinar, están en las calles. Esa gente espera el sábado y dice, yo quiero que llegue el sábado, porque Amén. ese día los adventistas me dan unos minutos de felicidad. Gloria a Dios. ¿Entiendes la Sí, sí, bendición? sí. Sí, Y entonces, y casi siempre algunas familias también, después de hacer esa obra, se van a un lugar rodeado por la naturaleza, un parque natural, al lado de un lago, de un río, a la orilla del mar, y en ese ambiente natural a veces esperan la puesta de sol o duran un rato contemplando la Amén. naturaleza, recreándose, hasta caminando un poco en el agua, siempre de las rodillas hacia abajo todavía es recreación. Si de ahí para arriba ya es diversión, pero la persona, ¿verdad? Puede sentarse, entrar los pies allí, caminar, disfrutar con la familia, Amén. de forma tal que cada uno anhele que llegue ese día. La realidad, especialmente en muchas ciudades, es que la mayoría de los miembros de iglesia o estudian a veces en las noches, en los días de la semana, o el trabajo. Hay quienes tienen tanda de trabajo muy, muy agobiante. Otros no es que trabajan hasta la noche, pero en lo que regresan del trabajo se les hace bien tarde y a veces no es posible hacer la junta otro día. A veces hay que hacerla ese día y entonces lo que se trata es de ser puntual y que hay una hora de comenzar y una hora de terminar, porque hay juntas que son sin límite de tiempo y sin empate, como la lucha libre era Yo antes. llegué Entonces, a participar en junta de sí, 4 horas aquí. entonces lo normal, y eso siempre tratamos de hacerlo así, poníamos una hora de terminar, una hora de comenzar y una de terminar, y los puntos debían llegar antes. Así uno también tenía un B, no era algo nuevo que alguien llevó allí de repente, ¿no? Y si no daba tiempo a esa hora, pues citábamos una extraordinaria. Pero eso les respeta el tiempo a los que participan. Una hora, una hora de junta. Y si se hace la junta todos los meses, no se van a acumular tantos puntos. Y una hora no va a afectar tanto. Hay otras reuniones de instrucción que a veces también se colocan ese día, no son todos los sábados, y entonces lo que uno trata de ubicarla o temprano en la tarde o al final de la tardecita para no ocupar toda la tarde del sábado en eso. Entonces en eso tenemos que ser sabios también, porque cada día tenemos que mejorar Ok. y llegar y apuntar al ideal divino. Amén. Ok.
Pastor, ¿el Padre, Hijo y Espíritu Santo es una misma persona? No, no es la misma persona. El Padre es el Padre. El Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, coeternas, que juntas conforman un solo Dios. No son tres dioses, son tres personas, pero forman un Dios. Y aquí comienza el cortocircuito que se arma en el cerebro de la gente. ¿Cómo tres personas y un solo Dios? Recuerde que es Dios, usted no lo va a entender. Tratar de comprender la naturaleza de Dios es como usted tomar toda el agua del océano y vaciarla en un vasito de 12 onzas. No cabe. Si nosotros pudiéramos entender plenamente a Dios, Él dejaría de ser Dios. Dios es infinito y nuestra mente es finita, limitada. Entonces el hombre, la inspiración dice, el espíritu de profecía dice, que el hombre más inteligente puede devanarse los sesos, así mismo dice, devanarse los sesos y nunca podrá comprender plenamente a Dios. Ese será nuestro objeto de estudio en el más allá incluso. Wow. Dios se irá revelando cada vez más, pero nosotros lo asentamos porque la Biblia lo dice. ¿Ve? Y desde que introduce el Génesis viene hablando de un Dios plural, porque el nombre Elohim, que es el primero, cuando dice en el principio Dios creó, ese Dios es Elohim, la palabra en hebrea que es Dios en plural, y allí aparece el Espíritu Santo que estaba moviéndose sobre las aguas. Sabemos que el Hijo estaba ahí porque Juan lo dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba. O sea, estaban los tres allí. Y por eso hablan de manera plural. Hagamos al hombre, descendamos. Ahora el hombre es como, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. Un Dios plural, pero es un Dios. Y es interesante que el texto que utilizan los judíos, porque muchos judíos son, por no decir la mayoría, son monoteístas estrictos. ¿Qué es un monoteísta estricto? Que cree que Dios es una sola persona. Que es monoteísta, pero estricto, una sola persona. Ujú. Dios es uno, pero no es una sola persona. Pero el texto que ellos utilizan para tratar de sustentar es un texto que todo niño hebreo a los 12 años tiene que sabérselo de memoria. Le dicen el Shema o la Shema. Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos les dice, Shema Israel, Edonai Elohenu, Edonai Had, en hebreo. Entonces, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese texto no está diciendo que es una sola persona. Dice que Dios es uno, pero no dice que es una sola persona. Ahora yo le demuestro que en ese texto está diciendo que son tres en uno. Atención. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, ¿cuántas veces menciona a Dios? Tres. Tres. Uno es. Menciona tres y dice que es uno. Ujú. Interesante. Notan. Así que la Biblia respalda un Dios triuno, un Dios triuno. Y cada uno tiene una función y por eso se le llama como se le llama. El hijo no se llama hijo porque el padre lo haya dado a luz un día, no, no es por eso, es por la función que él viene a hacer, porque él viene a ocupar el lugar de Adán, Adán, hijo de Dios, como dice Lucas. Ujú. ¿Ve? Y como es el segundo Adán, por eso se le llama hijo. Pero Jesús, antes de encarnarse aquí, Jesús era espíritu. ¿Ve? Porque Dios es espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces hay gente que cree que solo el Espíritu Santo, porque llama Espíritu Santo, es espíritu. No. Ve, como él viene a realizar una función, Sí. y la hace como un ser invisible aquí, es la obra que él hace, se le conoce como el Santo Espíritu o el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Ve? Pero los tres son espíritu. Dios es espíritu y lo que le adoran en En espíritu y espíritu en en verdad verdad es le adoro. necesario que le adoran. Pero es espíritu el Padre, es espíritu el Hijo y es espíritu el Espíritu Santo, valga la redundancia. Solo que de los tres, solo el Hijo fue el que se encarnó. ¿Se entiende? Pero esos nombres que ellos tienen no es porque uno sea una cosa, no. Los tres son espíritus, coeternos. ¿Ve? Pero ellos mismos han definido cuál es la función de uno y cuál es la función del otro. Excelente. Wow. Pastor, aún en Le nuestra... digo algo más, Sí, disculpe. En la naturaleza, la divinidad, la sí. Trinidad, dejó huellas de qué es la Trinidad. Todo lo que hay creado en el universo, todo está compuesto por tres elementos: materia, energía y tiempo. Todo en el universo está compuesto por eso. Materia, Energía energía y y tiempo. Y tiempo. tiempo. Materia, energía y tiempo. Tiempo. Eso se manifiesta en materia, espacio y tiempo. La materia se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El espacio tiene tres dimensiones: largo, alto y ancho. Y el tiempo se presenta en tres dimensiones: pasado, presente y futuro. Wow. Jaque mate.
Amén. Excelente. Pastor, como le iba a decir, aún en esos tiempos hay hermanos adventistas que no le dan la validez ni la importancia al espíritu de profecía. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Bueno, esto comentaba ¿O han yo, escuchado eso comentaba yo con comentarios? el Sí, pastor. lo siento por ello. Sí, Sí, eso Se comentaba pierden yo. una gran bendición. Hay personas incluso que no son de nuestra iglesia que valoran esos que escritos valoran eso. y se benefician de esos escritos y se reciben una luz extraordinaria en la salud, en la educación de los hijos, en su cuidado general, en su desarrollo profesional y hasta en su predicación. Gente de otras denominaciones. Sí, Y entonces el pueblo, como ocurría siempre, en Israel era donde apedreaban a los profetas. Mm. No era en Egipto donde apedreaban a los profetas, era en Israel, en el mismo pueblo. Así que una evidencia adicional de que Elena White es una profeta verdadera son las piedras que le tiran a algunos. así mismo Sí, es. sí. Y la pregunta es, sin el espíritu de profecía, ¿existiría la iglesia adventista? Es interesante la pregunta porque yo contestaba en una pregunta anterior Sí, que Dios siempre cuando termina una profecía de tiempo levanta un profeta que es la que guía al remanente. Y en este caso, cuando terminó la profecía de los 2300 días, Dios levantó una profeta que vio el cumplimiento de la profecía, que anunció juicio y que guió la salida del remanente. Así que la conducción profética ha sido determinante para la existencia de la iglesia adventista del séptimo día, que toda su creencia está basada en la Biblia, incluyendo la del espíritu de profecía. Eso sale de la Biblia. Pero Dios utiliza la conducción profética, es el método divino y no podemos cambiarlo. Así que Dios decidió que tuviera una conducción profética. Por eso la prosperidad que tiene el pueblo de Dios en los últimos días, porque ya dice segunda de Crónicas 20:20, segundo libro de las Crónicas 20:20, creed en Jehová el Señor y estaréis seguros, creed a su profeta y seréis prosperados. Esta prosperidad que tiene esta iglesia, que comenzó con 53 personas de la ceniza del gran chasco del grupo sí. Pierita, 53 que quedaron orando y suplicando, Señor, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué faltó? ¿Qué? Revélanos luz. De 53 personas ya vamos rumbo a 25 millones en el mundo, Wow. con Amén. presencia en más de 220 países, con el sistema educativo de una iglesia más grande del mundo. Amén. Dios ha mostrado que su pueblo es cabeza y no cola, pero la prosperidad viene por eso. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Por eso digo que lo siento por los que no quieren creer, porque no serán prosperados en esa magnitud, sobre todo en lo espiritual. Wow. Excelente. Pastor, sabemos que estamos, ¿verdad?, en un tiempo de elecciones, ¿verdad?, en Estados Unidos, donde están eligiendo el presidente. También se dice que la iglesia adventista cree que Estados Unidos va a ser el poder político de los últimos tiempos. Es el poder político de los últimos días, es la última superpotencia mundial, Estados Unidos. La Biblia la describe como una bestia que surge de la tierra. Una bestia en la Biblia representa un poder, Un poder. una nación, un imperio que surge de la tierra. Incluso surge proféticamente para devolverle la vida a la primera bestia que recibió la herida mortal. Así que el papado va a resurgir con el poder mundial que tenía cuando finalmente Estados Unidos dicte leyes que vayan acorde con las creencias de Roma y le devuelva el poder. Para eso surge la segunda bestia en Apocalipsis 13. Ahí lo pueden los amigos y hermanos estudiar. Apocalipsis 13 surge esa segunda bestia para infundir aliento a la bestia, para devolverle poder a la bestia de nuevo. Lamentablemente, esta nación que surge con principios de libertad civil y libertad religiosa. Ujú. Por eso son los dos cuernos que tiene dice que son dos cuernos semejantes a un cordero. O sea, son principios cristianos, libertad civil y libertad religiosa. Fue Jesús que dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo Lo que es que de es de César. César. Libertad civil y libertad religiosa. Y entonces, pero dice que esa bestia que surgió con apariencia cristiana termina hablando como dragón. O sea, y el dragón ya representa al diablo. Así que Estados Unidos sí juega el papel de la última superpotencia mundial que finalmente liderará al mundo entero para entregar de nuevo el poder a la bestia, al anticristo. Wow. Bueno, pastor, yo creo que todas esas preguntas han quedado sumamente claras. Así que amigos que ustedes están ahí, suscríbanse a nuestras redes sociales para que puedan ver y seguir disfrutando de contenidos como este, con palabras de vida, con sustento bíblico, como dice la palabra de Dios, como Dios ha mandado. No dejen de suscribirse, estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @seamossabios. Suscríbanse y activen la campanita. Pastor, gracias por estar con nosotros en Muchas este gracias, episodio. pastor. Gran Vienen bendición. más episodios con el Pastor Rondón, así que atentos. No se pierdan
de ninguna de estas bendiciones. Amén. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros en Amén. este segmento Sé Sabio. Amén. Siempre a la orden. Así que sé sabio, devuélvete y piensa. Piensa. Hasta la próxima.